¿Otra vez trabajando hasta tarde?, preguntó Javier desde la cocina, con un tono cargado de falsa preocupación. Levanté la vista del portátil, disimulando el fastidio que me hervía por dentro. «Hay entregas importantes esta semana», respondí con indiferencia. Él esbozó una sonrisa mientras se servía una copa de vino. «Tienes que relajarte, Clara. La vida no es solo trabajo, ¿sabes? Si tan solo supiera...» Me llamo Clara. Tengo 34 años y desde hace medio año llevo una vida doble. No de esas llenas de emoción y glamour. La mía es más silenciosa, casi invisible. Aparento que todo va bien, mientras recojo poco a poco pruebas de la traición de mi marido. Todo empezó con detalles pequeños. Supuestas reuniones nocturnas sin sentido, cargos extraños en la tarjeta de crédito por cenas en sitios a los que nunca fui y un leve aroma a perfume ajeno en sus camisas. Al principio pensé que era paranoia, pero un día, mientras revisaba el correo, encontré el recibo de una señal por un coche de alta gama, uno que claramente no era para mí. Decidí confrontarlo con cautela, preguntando por esos gastos inusuales. Javier, siempre encantador cuando quiere, lo despachó con una sonrisa. «Cosas del trabajo. Ya sabes cómo son algunos clientes», dijo sin pestañear. Quise creerle, pero la forma en que evitó mirarme a los ojos me confirmó que había algo más. Empecé a observar, y no tardé en ver la verdad completa. No solo me engañaba, estaba usando nuestros ahorros para financiarle la vida a Lorena, su supuesta clienta. Cenas de lujo, bolsos de marca y la joya de la corona, ese coche que planeaba regalarle por su aniversario. La desfachatez era de otro nivel. Yo, agotada de tantas horas frente al ordenador para asegurar nuestro futuro, mientras él derrochaba todo en una mujer que probablemente no sabría escribir la palabra compromiso sin faltas. Pero no dije nada. Esa noche, mientras Javier se acomodaba en el sofá, encendí de nuevo el portátil y empecé a trazar mi plan. Investigué cómo denunciar fraudes, leí sobre opciones legales, incluso contacté discretamente con empresas de recuperación de vehículos. Cada clic era un paso más hacia la libertad. Hacía años que no sentía esa clase de determinación. Javier pensaba que era más listo que yo. No tenía ni idea de lo mucho que me subestimaba. Si él había decidido jugar sucio, yo estaba lista para dejar todo reluciente. Durante las semanas siguientes seguía actuando como si nada. Reía sus chistes, le preguntaba con aparente interés por sus viajes de negocios y fingía no notar el aroma a colonia cara que no le había regalado. Pero tras bambalinas, todo iba tomando forma. El primer paso fue presentar una denuncia por uso fraudulento de fondos. El coche había sido pagado con nuestra cuenta compartida, pero en la documentación del concesionario solo figuraba Javier. Un detalle que no tardé en usar a mi favor. Llamé al concesionario haciéndome pasar por una esposa interesada en conocer más sobre la operación. Cuando colgué, tenía toda la información necesaria: fechas, importes y pruebas claras de que aquella compra se había hecho sin mi consentimiento. Después, llamé a nuestro banco. «Creo que mi cuenta ha sido vulnerada», le expliqué al departamento de fraudes. «Hay una transacción importante que yo no autoricé». El banco bloqueó el movimiento y abrió una investigación formal. Cada acción que tomaba apretaba un poco más la soga sobre el engaño de Javier. Mientras tanto, lo observaba con atención. Cada vez que sonreía mirando su móvil o susurraba como un adolescente, escondiéndose para hablar, memorizaba cada gesto. Incluso logré ver de reojo un mensaje de Lorena. «Tengo tantas ganas de ver la sorpresa que me prometiste». La sorpresa, el coche, sin duda. Pensar en ello me revolvía el estómago, pero también me daba fuerza.
Javier se creía intocable, un experto en manipular. Pero olvidó algo esencial. Yo sabía esperar. Los planes para el aniversario encajaron demasiado bien. Propuso una cena elegante en uno de esos restaurantes donde solía llevar a ella. «Quiero darte el trato que mereces», dijo, con esa sonrisa que años atrás me enamoró y que ahora me resultaba repugnante. «Me parece genial», respondí, disfrazando el asco con una sonrisa amable. Sabía perfectamente lo que tramaba: usar esa cena como pantalla para entregarle el coche a Lorena después. Pero no pensaba dejarle ganar. Aquella noche, cuando salió diciendo que tenía otra reunión con clientes, cerré los últimos cabos con el investigador del banco. La compra del coche fue oficialmente señalada como fraudulenta y el equipo de recuperación ya tenía la orden de actuar. Todo estaba en marcha, justo cuando Javier pensaba que tenía el control. Cerré el portátil con una calma que no sentía desde hacía meses. Había cargado en silencio con el peso de sus mentiras, disimulando, tragando cada palabra falsa. Pero ahora el poder había cambiado de manos. Javier no tenía ni idea de que su pequeño mundo estaba a punto de venirse abajo. La noche de nuestro aniversario llegó y él parecía en su salsa. Entró en casa vestido con un traje impecable, un ramo de rosas en una mano y una botella de cava en la otra. «¡Feliz aniversario, cariño!», dijo con una sonrisa triunfal, acercándose a besarme la mejilla. «¡Feliz aniversario!», respondí con voz serena y una sonrisa perfectamente ensayada. Si notó la frialdad en mi gesto, no lo demostró. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su propio espectáculo. En el restaurante, Javier no escatimó en gastos. Pidió el mejor vino, platos ostentosos y hasta había contratado a un pianista que interpretó nuestra canción. Habría sido romántico, si no supiera lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras degustaba el vino, su móvil vibró. Se iluminó al leer el mensaje, aunque intentó disimularlo enseguida. «¿Todo bien?», pregunté fingiendo curiosidad. «Solo algo del trabajo», respondió, guardando el móvil con rapidez. «¿Nada importante?», asentí, conteniendo una sonrisa. Sabía exactamente lo que decía el mensaje. Lorena lo esperaba impaciente para recibir su gran sorpresa. Después de cenar, Javier propuso dar un paseo. «Hace una noche preciosa», dijo, rodeándome con el brazo. Le seguí el juego, dejándome llevar hasta el coche. Me abrió la puerta del copiloto con ese aire de caballero que siempre usaba para cubrir sus mentiras. Pero en sus ojos brillaba la impaciencia. Contaba los minutos para poder deshacerse de mí y entregar su regalo a Lorena. De vuelta en casa, no paraba de mirar el reloj. Su ansiedad apenas se podía disimular. «Tengo que salir un momento», dijo por fin, como si fuera algo sin importancia. «Una urgencia del trabajo». «¿En nuestro aniversario?», pregunté, ladeando la cabeza con fingida sorpresa. «No tardo nada, de verdad. Es solo un asunto que debo resolver». «Claro», respondí con dulzura. «No quiero entretenerte». Cuando tomó las llaves y salió por la puerta, me dejé caer en el sofá. El corazón me latía con fuerza. Pude imaginar la escena. Javier aparcando frente a casa de Lorena, entregándole las llaves del coche, disfrutando de su adoración, hasta que apareciera el equipo de recuperación. No tardó mucho. 1 hora después, mi móvil vibró. Reposición completada. Todo salió según lo previsto. Inspector Ruiz. Miré la pantalla con las manos temblorosas. Un torrente de alivio y satisfacción me recorrió el cuerpo. Javier aún no lo sabía, pero su bonita farsa acababa de desplomarse, y esta vez no iba a ser yo quien recogiera los pedazos. Cuando regresó más tarde esa noche,
Tenía el rostro encendido y ese aire de superioridad que tanto cultivaba. Había desaparecido. Cerró la puerta con un golpe seco y tiró las llaves sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. ¿Noche complicada?, pregunté, alzando la vista del libro que fingía leer. Me miró con gesto duro, pero su voz fue medida. Solo unos contratiempos inesperados, dijo, aflojándose el nudo de la corbata. ¿Puedo ayudarte en algo?, pregunté con voz dulce y falsa preocupación. No, soltó en seco y enseguida rectificó. Quiero decir, está bien, no es nada de lo que debas preocuparte. Me contuve para no reír. Volví a mirar mi libro, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Verlo incómodo era casi un placer, pero aún no había terminado. Mientras se metía en el dormitorio murmurando que necesitaba aclarar algunas cosas, recibí otro mensaje del inspector Ruiz. Tu marido ha presentado una queja en el concesionario. Asegura que se llevaron el coche por error. Seguiremos informando. No pude evitar soltar una risita. Imaginármelo intentando justificar lo ocurrido sin delatarse era una escena deliciosa. A la mañana siguiente me despertó el sonido de Javier caminando nervioso por la cocina. Hablaba por teléfono, en voz baja pero tensa. Me da igual lo que cueste, decía. Arregladlo. Está furiosa y yo... Se detuvo en seco al verme de pie en el umbral. Buenos días, dije. Buenos días, dije, sirviéndome una taza de café. Javier forzó una sonrisa. Buenos días. Solo estoy resolviendo unos asuntos del trabajo. Suena estresante, comenté tras dar un sorbo. ¿Hay algo de lo que deba enterarme? No, respondió enseguida con un tono cortante. Nada de lo que tengas que preocuparte. El resto del día estuvo inusualmente callado. Se pasó horas frente al portátil, murmurando entre dientes y cerrando la tapa con brusquedad cada vez que algo no le salía como quería. Se notaba que intentaba arreglar el desastre, pero no había escapatoria. La denuncia había activado una investigación formal y el concesionario no pensaba devolver el coche sin explicaciones. Al caer la tarde, su paciencia se había evaporado. ¿Nunca has sentido que el universo está en tu contra?, preguntó de golpe, con amargura en la voz. A veces, respondí, manteniendo una expresión serena. Pero creo que, al final, el universo sabe cómo equilibrar las cosas. ¿No te parece? No contestó, pero su mirada se quedó en mí un segundo más de lo habitual, como si intuyera que sabía más de lo que aparentaba. Las grietas en su fachada eran cada vez más visibles. Estaba irritable, disperso, y pasaba el día enganchado al móvil, discutiendo con alguien al otro lado. Yo no decía nada, solo observaba, esperaba, y en silencio disfrutaba cómo se deshacía el castillo de mentiras que había construido. Una noche lo escuché en medio de una llamada especialmente tensa. Caminaba de un lado a otro del salón con el teléfono apretado contra la oreja, la voz baja pero rabiosa. Te dije que lo solucionaría, susurró entre dientes, furioso. Solo necesito un poco más de tiempo. No es culpa mía. Estas cosas pasan. No necesitaba más para saber con quién hablaba. Era Lorena, por supuesto. Me apoyé en la encimera de la cocina, fingiendo revisar el móvil, aunque en realidad cada fibra de mi cuerpo estaba concentrada en lo que Javier decía al teléfono. Está exagerando, murmuraba él, intentando calmar a quien estuviera al otro lado. No hace falta dramatizar, lo solucionaré, ¿vale? La llamada se cortó de golpe y Javier lanzó el móvil al sofá con rabia, soltando una cadena de insultos entre dientes. ¿Todo bien?, pregunté entrando al salón con fingida inocencia. Se sobresaltó, luego esbozó una sonrisa forzada. Sí, cosas del trabajo. Tiene que ser complicado, comenté, sentándome frente a él. Te noto muy tenso últimamente.
¿Seguro que no puedo ayudarte en algo? Apretó la mandíbula, pero negó con la cabeza. No, lo tengo controlado. Esa noche recibí otro mensaje del inspector Ruiz. La investigación avanza. El concesionario ha confirmado la denuncia por fraude. Las acciones de tu marido están siendo revisadas. Leí el mensaje con una mezcla de alivio y expectación. La red se cerraba y Javier seguía completamente ajeno. A la mañana siguiente, su estado de ánimo tocó fondo. Estaba sentado a la mesa con la cabeza entre las manos, mirando el café como si le diera miedo tocarlo. No entiendo qué le pasa a la gente últimamente, dijo con un deje de amargura. Todo el mundo va a lo suyo. Tuve que contener la risa, casi escupo el café. ¿De verdad? ¿Qué ha pasado? Nada, respondió, moviendo la mano como si apartara el asunto. Contratiempos, nada que deba preocuparte. Claro, dije con dulzura, ocultando la sonrisa tras el borde de la taza. Hacia el final de la semana, Javier ya era una sombra de sí mismo. Su seguridad habitual había desaparecido. Lo que quedaba era un hombre intentando agarrarse a cualquier cosa que no se desmoronara. Esa noche, mientras escribía desesperadamente en su portátil, me detuve en el umbral de la puerta. ¿Sabes, Javier?, dije con tono casual, a veces la vida termina devolviendo a cada uno lo que se merece. Se quedó inmóvil unos segundos, los dedos suspendidos sobre el teclado. Luego giró lentamente la cabeza hacia mí. ¿Qué se supone que significa eso? Encogí los hombros, manteniendo una expresión serena. Solo algo para reflexionar, dije con tono neutro. El punto de quiebre llegó un sábado por la tarde. Javier había estado insoportable todo el día, saltando a la mínima, como si cualquier palabra fuera una provocación. Cuando recibió una llamada de Lorena, su fachada cuidadosamente construida se vino abajo por completo. Yo estaba en la cocina cuando su móvil vibró sobre la encimera. Miró la pantalla, soltó una maldición entre dientes y salió al patio con paso apresurado para contestar. Movida por la curiosidad, lo seguí en silencio, deteniéndome junto a la ventana abierta, fuera de su vista. «No lo entiendes», murmuraba Javier, claramente alterado. «No es culpa mía. El concesionario dice que hubo fraude, pero yo no». Se detuvo un momento, interrumpido por lo que parecía ser una avalancha de reproches al otro lado. Su voz se quebró. «Te dije que lo arreglaría, ¿vale? ¿Crees que esto me hace gracia? Solo necesito un poco más de tiempo». Aunque no pude oír claramente las palabras de Lorena, su tono era rabioso. Cuando colgó por fin, Javier regresó a casa y cerró la puerta con tal fuerza que las ventanas vibraron. «¿Todo bien?», pregunté, levantando la vista del portátil con inocencia calculada mientras él pasaba de largo. «Bien», gruñó, desapareciendo en el dormitorio. Segundos después, se escuchó el sonido de cajones abriéndose y cerrándose de golpe. Intrigada, me acerqué a la puerta y lo vi revolviendo el armario como un loco, tirando ropa y zapatos sobre la cama. «¿Qué haces?», pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. «Haciendo la maleta», respondió seco. «¿La maleta?», arqueé una ceja. «¿Te vas a algún sitio?». «No empieces, Clara», dijo entre dientes, sin siquiera mirarme. «No tengo tiempo para esto». Crucé los brazos, observándolo mientras metía cosas al azar en una bolsa de viaje. «¿Qué pasa contigo, Javier? Has estado raro toda la semana». Se quedó quieto un instante, de espaldas. Luego se giró con una expresión tensa. «Nada», dijo con un tono más duro de lo habitual. «Es solo una urgencia del trabajo». «Es algo que tengo que solucionar», dijo, esquivando mi mirada. Yo le sostuve la mirada sin decir nada, dejando que el silencio se hiciera incómodo. Finalmente esbocé una sonrisa tranquila. «Si tú lo dices».
Apenas Javier salió por la puerta con la bolsa mal hecha a toda prisa, recibí un mensaje del inspector Ruiz. La investigación avanza rápidamente. Habrá novedades pronto. Me senté en el sofá mirando la puerta por la que acababa de marcharse. Sentía una mezcla extraña de alivio, anticipación y una pizca de triunfo silencioso. Él creía que se marchaba para arreglarlo todo, pero lo cierto era que ya no quedaba nada que arreglar. Y cuando se diera cuenta, sería demasiado tarde. Por primera vez en semanas me permití relajarme. El plan estaba en marcha. Todo encajaba. Ahora solo quedaba esperar. Y si había algo que había aprendido con los años, era a tener paciencia. El lunes por la mañana me desperté con una lista de llamadas perdidas y mensajes de voz frenéticos de Javier. Clara, llámame. Es urgente. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Dicen que es fraude, pero no es verdad. Tienes que ayudarme a solucionarlo. Borré cada mensaje sin pestañear, saboreando en silencio la pequeña victoria de saber que, al fin, la balanza se había inclinado. Mientras tomaba el café, le envié un mensaje al inspector Ruiz pidiendo una actualización. No tardó en contestar. Tu marido ha intentado contactar con el concesionario esta mañana. Está nervioso, pero la investigación ya está demasiado avanzada. No puede hacer nada. Sonreí sola, imaginándome la expresión de Javier al darse cuenta de que no había escapatoria posible. Alrededor del mediodía sonó el timbre. Al abrir la puerta, lo vi en el porche, despeinado, con la camisa arrugada, la corbata torcida y sin rastro de su arrogancia habitual. Tenemos que hablar, dijo con voz suplicante. Crucé los brazos y me apoyé en el marco de la puerta. ¿Hablar de qué, Javier? ¿Del coche que compraste para tu amante o de los cargos por fraude que se te vienen encima? Sus ojos se abrieron, el pánico asomando de inmediato. Clara, ¿puedo explicarlo? No hace falta, lo interrumpí. Lo sé todo. Los viajes de negocios falsos, las cenas de lujo, el coche que pensabas que yo no notaría. Pero llevo meses sabiendo cada detalle. Tartamudeó, buscando palabras, intentando construir una defensa improvisada. Pero no le di la oportunidad. Usaste nuestro dinero para alimentar tus mentiras. Me traicionaste, dije con voz firme. Y ahora estás pagando las consecuencias. Javier dio un paso hacia mí, con las manos levantadas en un gesto de rendición. Clara, por favor, metí la pata, lo sé, pero podemos arreglarlo. Te devolveré el dinero, haré lo que sea. Arqué una ceja. ¿Me lo devolverás con qué? ¿Con tus promesas vacías? ¿O con las cartas de amor de Lorena? Al oír su nombre, se estremeció. Supe que había tocado el punto débil. Antes de que pudiera responder, retrocedí un paso y señalé la pila de documentos sobre la mesita de la entrada. Puedes empezar por firmar esto, dije. Javier miró los papeles con cautela. ¿Qué es esto? Los papeles del divorcio, respondí. Ya perdiste el coche. Pronto perderás el acceso a todo lo demás. Considera esto tu última oportunidad de marcharte con algo de dignidad. Me miró fijamente, apretando la mandíbula. Por un instante pensé que iba a discutir, pero entonces sus hombros se hundieron, rendido. No tienes que hacerlo, murmuró con voz apagada. Claro que sí, respondí sin vacilar, porque a diferencia de ti, yo sí sé terminar lo que empiezo. Javier se marchó sin decir una palabra más. Cerré la puerta tras él con una sensación de alivio profundo. El hombre que tanto me había quitado ya no estaba, y por primera vez en años me sentí libre. La casa quedó en silencio. Pero no era ese silencio tenso y lleno de sospechas al que me había acostumbrado durante el matrimonio. Era un silencio limpio, el tipo de silencio que sabe a libertad. Me senté en la mesa de la cocina
contemplando los papeles de divorcio ya firmados. Javier se había ido, a regañadientes, con sus súplicas aún resonando en mi memoria. Pero la carga de su traición ya no pesaba sobre mí. Por primera vez en muchos meses, sentía que tenía el control. Durante los días siguientes, comencé a recomponer mi vida, paso a paso. Lo primero fue reunirme con mi abogada para avanzar con la disolución legal. Laura, siempre eficaz, estaba encantada con lo fluido que iba todo, tanto con el divorcio como con la investigación por fraude y las pruebas financieras. «Hemos reunido suficiente información», dijo Laura, hojeando sus notas con tranquilidad. «Él no tiene ya casi margen de maniobra. Te quedarás con la casa, los activos y lo que quede del dinero que no haya malgastado». «¿Y el tema del fraude?», pregunté, con voz firme pero curiosa. «También avanza», respondió. «El inspector Ruiz ha dejado todo bien atado. Javier se enfrentará a cargos muy pronto, y con las pruebas que tenemos, es poco probable que evite la cárcel». Asentí, sintiendo una especie de cierre que no sabía que necesitaba hasta ese momento. Mientras los procesos legales seguían su curso, yo me concentré en recuperar el espacio que Javier había intentado contaminar con su presencia. Cambié la distribución del salón, tiré las viejas cortinas y colgué unas nuevas que yo misma había elegido. Incluso pinté las paredes de un tono azul suave, mi color favorito, no el suyo. Una tarde, Amanda vino a ayudarme con las reformas, armada con brochas, rodillos y una botella de vino. «Este sitio ya se siente diferente», dijo mientras pintábamos, «como si hubieras recuperado la energía que él intentó robarte». «Esa es la idea», respondí sonriendo. «Quiero que esta casa sea mía, no un recuerdo constante de él». También empecé a reconectar con amistades que había dejado de lado durante el matrimonio. Javier siempre quiso controlar nuestra vida social. Decidía con quién salíamos y cuándo. Ahora por fin era yo quien marcaba el ritmo. Una noche organicé una pequeña cena en casa con Amanda y algunos amigos cercanos. Cociné yo misma, y mientras reíamos y compartíamos anécdotas alrededor de la mesa, me di cuenta de cuánto había echado de menos todo eso. Rodearme de personas que de verdad se preocupaban por mí, no por la versión que Javier había intentado moldear. La investigación por fraude seguía avanzando. El inspector Ruiz me llamaba cada pocos días con novedades. Su tono era siempre profesional, pero no podía evitar transmitir una sutil satisfacción. «El concesionario está colaborando al 100%, me dijo en una de las llamadas. «Cada intento de tu marido por cubrir sus huellas ha empeorado aún más su situación. Es cuestión de tiempo». Le agradecí, sintiendo una mezcla de alivio y reafirmación. Javier había pasado años intentando manipularme, pero al final solo se había engañado a sí mismo. Colgué el teléfono y me quedé de pie en el centro del salón recién pintado. La habitación estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Se sentía como mi hogar. Las semanas después de la salida de Javier me trajeron una paz que no recordaba haber sentido en años. Donde antes había tensión y mentiras, ahora reinaba la calma. La casa se había convertido en un refugio. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza trasera, abrí mi cuaderno y empecé a escribir planes para el futuro. Durante demasiado tiempo, mi vida giró en torno a complacer a Javier, soportar sus caprichos y encubrir sus errores. Por primera vez, podía centrarme únicamente en mí. En la parte superior de la página escribí cosas que siempre he querido hacer. La lista creció rápido: redecorar la casa, viajar a Grecia, emprender mi propio proyecto, pasar más tiempo con mi familia y amigos. Cada punto representaba un paso hacia recuperar mi identidad, esa que Javier había aplastado con su egoísmo.
empecé por lo más cercano. Con ayuda de Amanda, transformé la casa en un reflejo auténtico de mi estilo, acogedor, cálido y sin disculpas. Pintamos las paredes con colores vibrantes, reemplazamos los muebles que él había impuesto y convertimos su antigua oficina en mi propio estudio de arte. «Ahora sí que parece tuya», dijo Amanda, mientras colgábamos un cuadro grande en la pared del salón. «Es como si la casa, por fin, encajara contigo». Sonreí con orgullo. Aún queda trabajo, pero va por buen camino. El siguiente paso fue reconstruir mi carrera profesional. Durante el matrimonio, Javier siempre había minimizado mis aspiraciones, convencido de que sus ambiciones valían más. Ahora estaba decidida a recuperar el tiempo perdido. Contacté con antiguos colegas y mentores. Les conté lo que había pasado y expresé mi deseo de reincorporarme al mundo laboral. La respuesta fue abrumadora. Mensajes de apoyo, propuestas, puertas que se volvían a abrir. En cuestión de semanas, ya tenía varias oportunidades interesantes sobre la mesa. Una noche, recibí una llamada de una ex jefa. Me ofrecía un puesto como consultora en un proyecto que me apasionaba desde hacía años. «Nos encantaría volver a contar contigo», dijo con calidez. «Gracias», respondí, sintiendo una validación que no sabía que necesitaba. «Estoy lista». A medida que me acostumbraba a mi nueva rutina, empecé a notar cambios sutiles pero profundos en mí misma. Era más decidida, más segura. Estaba dispuesta a asumir riesgos. El miedo y la inseguridad que Javier había sembrado en mí se desvanecían, dando paso a una fuerza tranquila que no sabía que poseía. Una noche, mientras me sentaba en el sofá con una copa de vino, lo supe con total certeza. Había recuperado mi vida. Y esta vez era completamente mía. Observé mi casa y sonreí. Era mi vida ahora, desordenada, imperfecta, pero completamente mía. Unas semanas después, recibí una llamada del inspector Ruiz. «La investigación por fraude está oficialmente cerrada», me dijo. «Javier ha sido formalmente acusado. El caso pasará a juicio en unos meses». La noticia me golpeó más de lo que imaginaba. No porque sintiera lástima por él, sino porque simbolizaba el colapso definitivo de la vida que alguna vez compartimos. «Gracias por todo», le dije sinceramente. «Sin su orientación, no estoy segura de haber tenido la fuerza para llegar hasta el final». «La justicia tarda», respondió él con serenidad, «pero siempre llega, y vale la pena». Esa noche me serví una copa de vino y salí a la terraza trasera. Miré las estrellas en silencio. El cierre que tanto había esperado, por fin, estaba cerca. Y con él una mezcla de emociones, alivio, satisfacción y una leve nostalgia por la vida que creí que tendría. Al día siguiente, Amanda vino a casa, como siempre, llena de energía y risas. «¿Tienes otra cara?», dijo, mientras me entregaba una bolsa con comida para llevar. «Como si te hubieras quitado un peso de encima». «Puede que sí», respondí con una pequeña sonrisa. «Los cargos contra Javier avanzan y el divorcio está casi resuelto. Es como si, por fin, pudiera volver a respirar». Amanda sonrió con complicidad. «Estás radiante. ¿Y ahora qué?», señalé el cuaderno sobre la mesa del salón. «He estado haciendo planes. Viajar, trabajar, quizá emprender algo propio. Por primera vez estoy pensando en lo que yo quiero, no en lo que otros esperan de mí». «Ya era hora», bromeó Amanda alzando su copa, «por el nuevo capítulo». En las semanas siguientes empecé a tachar cosas de la lista. Reservé un viaje sola a Grecia, algo que había soñado durante años y nunca había tenido libertad para hacer. Solo imaginarme caminando entre ruinas antiguas y playas bañadas por el sol me llenaba de una emoción que creía olvidada.
Al mismo tiempo, me volqué con entusiasmo en mis nuevos proyectos como consultora. Sentía que recuperaba la pasión y la energía que Javier había intentado apagar. Cada paso que daba era una declaración. Ya no estaba definida por mi pasado ni por la traición que había sufrido. Una tarde, mientras me encontraba en el salón recién decorado, mi mirada se detuvo en una foto enmarcada sobre la repisa. Era una imagen de Amanda y yo tomada muchos años atrás, mucho antes de que Javier apareciera en mi vida. Al observarla, me di cuenta de algo esencial. Yo seguía siendo esa mujer. Fuerte, decidida, capaz de mantenerse en pie sin que nadie la sostuviera. Javier nunca me había quitado eso, por más que lo intentara. Y ahora, por fin, estaba lista para seguir adelante, sin mirar atrás.